Tomodachi no Imouto. Esta serie es insultante, no ofrece nada y da falsas esperanzas. Empieza como cualquier otro anime romántico normal, con una bromista, no sé la terminología correcta, que provoca sin parar al protagonista, a menudo sexualmente, y además es una especie de fanservice, con una tsundere por en medio. Pero después de eso, no avanza. Conocemos a los personajes, su dinámica, sus sentimientos e intenciones, y eso es todo, no hay progreso en el resto de la serie. En cambio, nos encontramos con subtramas poco interesantes que no aportan nada a la historia ni a los personajes la mayor parte del tiempo. Hay algunos buenos momentos destacados entre estas subtramas, pero no compensan este desastre. En sí, los personajes están bien y creo que son, o podrían haber sido, interesantes, pero no se usan en su mayoría. Solo existen para dar lugar a travesuras románticas básicas, como chistes o momentos sentimentales baratos. La premisa tenía muchísimas maneras de hacer la historia interesante, pero resultó un trabajo vergonzoso tanto por parte del autor como del estudio al adaptarla. El final es una bofetada enorme. No se siente como un último episodio. Si uno no lo supiera ni siquiera sabría que es el capítulo final y pensaría que hay un 13º capítulo, pero no, no lo hay. No hay conclusión, no tiene importancia para la trama. Es casi como un episodio de relleno. Mejor evitarlo, incluso si llegan sin esperar nada, se quemarán. Aporta poco o nada de valor, estoy seguro de que ver otro anime es una mejor manera de pasar el tiempo. Kao ni Denai. Esta serie debería haberse llamado un patético y cabreado idiota que acosa sin parar a una compañera autista. Le habría dado una calificación mucho más alta si no fuera por el insufrible protagonista masculino, Ota. Kashiwada es un bicho raro adorable como la protagonista femenina, y el resto de compañeros y amigos son personajes pintorescos e interesantes. Y la premisa de la serie, un chico expresivo que intenta conseguir una reacción de su impasible compañera, suena de diversión con travesuras y un poco de romance ligero. Pero Ota es un idiota. Sin mencionar que a Kashiwada no parece importarle que se meta con ella constantemente, siempre termina excediéndose y diciendo o haciendo algo cruel con ella, y luego simplemente les dice a todos a su alrededor que se callen cuando lo critican por su comportamiento desagradable, mientras se niega a reconocer la culpa por haber llevado su acoso demasiado lejos. De hecho, creo que de todas las cosas horribles que le dice y le hace a Kashiwada, solo se disculpa una vez, y obviamente no creció como personaje porque en la toma siguiente vuelve a ser desagradable con ella. La única persona que realmente parecía tener a Ota catalogado como el gamberro que es, era el hermano mayor de Kashiwada a quien Ota respetaba por ello. Más allá de él, Ota nunca es realmente reprendido ni responsabilizado por su comportamiento. Simplemente continúa hasta el final del último episodio siendo horrible con Kashiwada, quien, por razones desconocidas, sigue enamorada de él. Puedo entender por qué está enamorada de él, pero sigue siendo una experiencia frustrante de principio a fin. Yano-kun no Futsu no Hibi. Yano-kun no Futsu no Hibi terminó siendo un anime bastante heterogéneo. Aunque parece una comedia romántica común y corriente, tiene un toque peculiar que lo hace destacar. Yano es un chico con muy mala suerte que se lastima varias veces al día, lo que llama la atención de su compañera de clase Yoshida. Ella se encarga de curar sus heridas y así comienza a florecer una relación. Vemos cómo se vuelven más amigos, lo que finalmente lleva a que surjan sentimientos románticos entre ellos. A medida que avanza la historia, vemos cómo Yano comienza a abrirse poco a poco y a integrarse en el círculo de amigos de Yoshida, ya que suele tener miedo de involucrarse con la gente debido a su tendencia a salir herido. La relación sigue creciendo hasta que hay una doble confesión incómoda e inesperada, que me tomó completamente por sorpresa. A diferencia de lo que podría pensarse, esto no significa que ahora estén saliendo, ya que toda la situación termina estancándose y se vuelve ambigua. Claramente son más que amigos, pero se preocupan por los detalles, se sonrojan ante cualquier muestra de afecto o peor aún, contacto físico, lo cual resulta un poco frustrante. Aún más frustrante es que la historia termina sin un final concluyente ni satisfactorio. Toda la temporada se basa en el hecho de que Yano no necesita el parche que lleva puesto porque tiene dos ojos de diferente color, algo que le genera inseguridad. Finalmente, Yoshida logra ver lo que hay debajo, pero el espectador no, lo que me dejó un poco desconcertado y muy decepcionado. No hay beso, no hay un desarrollo importante en su relación y, en general, se pierde el rumbo tras la confesión.
El anime termina inclinándose demasiado hacia la vida cotidiana, lo cual no es necesariamente malo, pero también impide que la historia sea emocionante o impactante, ya que suceden muy pocas cosas importantes. La música estuvo bien, la actuación de voz fue sólida y el estilo artístico decente. Este anime fue producido por el mismo estudio que adaptó Yubisaki Turren-Ren y se nota el estilo visual muy distintivo y reconocible. Los diseños de personajes son vívidos e imaginativos, lo que le da a la serie un encanto único. Los personajes secundarios eran un grupo divertido, lo que también le dio un toque agradable. En conclusión, fue un buen anime, pero no logró ser más que eso. Simplemente hay demasiadas cosas sin resolver y sin decir, y la falta de una conclusión clara dificulta una calificación más alta. En todo caso, parecía un puente hacia una posible segunda temporada, pero como experiencia independiente resulta decepcionante. Yano-kun no Futsu no Hiri tiene sus momentos tiernos, con personajes divertidos y peculiares, pero le falta profundidad real. Sin duda, es una serie entretenida, pero no es la más fascinante que he visto. Touhou no Yogure. Touhou no Yogure es sin duda una de las series más decepcionantes que he visto en mucho tiempo. Tenía un potencial increíble desde el primer episodio, pero en lugar de desarrollar una ambientación postapocalíptica interesante, PA Works decidió desperdiciar varios episodios en personajes secundarios aleatorios relacionados con incestos, presentando personajes secundarios que no aportaban nada a la historia y usando a uno de los protagonistas como un saco de boxeo emocional y romántico. Sí, hay conceptos, peleas y giros interesantes, pero hay demasiado potencial desperdiciado y relleno como para llamarlo otra cosa que una decepción. Es una lástima, porque se ve genial y tiene unos diseños de personajes muy bonitos, pero la historia simplemente no estuvo a la altura de lo que podría haber sido. Los primeros 2 episodios son increíbles. Llenos de acción, giros interesantes, un mundo postapocalíptico interesante donde conceptos como el matrimonio son totalmente diferentes y la humanidad se ha adaptado a un mundo sin muchas de las comodidades modernas a las que estamos acostumbrados. El personaje principal está en una búsqueda para averiguar qué le pasó a su novia hermana adoptiva, porque Japón, y las peleas se ven increíbles. Luego procede a no ir a ninguna parte por unos 4 episodios, tiene un par de episodios sólidos, no hace nada por 3 episodios más y luego deja caer algo de historia loca en 2 de los últimos 3 episodios antes del final mediocre. Es como si esto hubiera sido escrito como una serie de más de 24 episodios con una inmensa cantidad de cosas intrascendentes por en medio. Si esta fuera una serie de larga duración, no tendría ningún problema con algunas de estas cosas, pero solo son 12 episodios. Eso significa que cada episodio debe avanzar la trama o al menos sentar las bases para algo que será relevante más adelante. ¿Por qué necesitábamos 2 episodios sobre los hermanos mafiosos incestuosos que querían ganarse la aceptación de su padre? Nadie quiere ver eso, es irrelevante y por encima de todo, no hay tiempo para ello. Y lo peor de todo es el desperdicio que le hicieron a uno de los personajes principales, Amoru. La serie constantemente no sabía qué hacer con ella, si darle el papel de la adorable hermanita, o realmente convertirla en un interés amoroso real. Lo que hicieron es jugar con sus sentimientos y en vez de dejar un personaje bien hecho y construido la arruinaron por no darle un rol correcto y no saber desarrollarla. Era uno de los mejores personajes y la arruinaron. El giro temporal en el penúltimo episodio también es un sinsentido. La verdad es que no tengo ni idea de quiénes estaban en el guión de esta serie, pero hicieron un destrozo considerable. Los únicos que merecen elogios son los diseñadores de personajes y los animadores. Como dije, la calidad de producción es lo que salva la serie. La animación y el diseño son geniales y el opening y el ending también. Una serie desastrosa, con mucho potencial desperdiciado. Me decepcionó porque tenía muchísimas ganas después del estreno y no pudo ser. Spy X Family tercera temporada. La nueva temporada de Spy X Family continúa su discreta historia con gracia y encanto. Desafortunadamente, sigo sintiendo reticencias sobre cómo la serie avanza su historia debido a sus momentos de inactividad dejando a ciertos personajes al margen, a pesar de ser personajes relevantes. Si bien es genial tener finalmente arcos argumentales y potencialmente una buena construcción emocional, hay que aguantar las comedias comunes y corrientes que el autor tenía en mente, con sus ocurrencias que después de tantas temporadas ya están más que gastadas. Esos momentos son como contar el mismo chiste una y otra vez.
El problema de la segunda temporada sigue presente en esta. Sin embargo, está menos presente en esta temporada, más centrada en el conflicto y tensión que aumenta a medida que avanza la historia. En cuanto a los problemas que personalmente tuve con la tercera temporada, se encuentran las secciones de comedia que mencioné antes. Vemos los mismos gags y el mismo tipo de comedia después de tantas temporadas que lo único que hace es obstruir la historia. Y cuando esa comedia se mezcla con momentos más serios resulta doloroso a la vista. Además, los personajes ya conocidos son olvidados y, de alguna manera, no se les permite intervenir en estos conflictos. Lo que me lleva al segundo problema. El autor intenta crear ciertos escenarios donde solo ese personaje específico brille sin involucrar a nadie más del elenco principal. El problema surge cuando margina deliberadamente a esos personajes principales y los incapacita para desempeñar un papel menor. Sí, está bien si se quieren mostrar otros personajes secundarios o de apoyo, pero la historia tiene una extraña tendencia a darles demasiado tiempo en pantalla, valioso, más del necesario cuando hay mejores personajes que lo merecen, lo que da la sensación de un potencial desperdiciado. Gran parte de mi entusiasmo no se acerca al de la primera temporada, pero es más entretenida que lo que me deparaba la segunda. Al ser una de las pocas secuelas decentes de este otoño, con un catálogo descomunal de decepciones, me hizo apreciar la tercera temporada cuando se manejó correctamente sin ninguna mala gestión por parte de la dirección. Si les gusta Spy X Family, esta temporada a diferencia de la segunda seguro les gustará. Taiyou Yorimama Bushi Hoshi. La historia trata sobre Sae, una chica alta y no tan guapa comparada con las demás del anime. El anime es como de mí para ti, ya que la protagonista es distante y no es apreciada por todos, pero el protagonista masculino le hace entender su valía y le da confianza. El anime es un shoujo clásico con un romance lento y sonrojante, con una confesión en el último episodio. Puede que a algunos no les guste debido a la trama insulsa. La protagonista tiene pensamientos como no soy lo suficientemente buena en casi todos los episodios de diferentes maneras, se decepciona de su entorno y el protagonista masculino rompe las barreras a su alrededor para aclarar sus malentendidos. Los dos personajes crecen a medida que avanza la serie. El personaje masculino hace una buena labor apoyando a la protagonista y haciéndole ver que vale mucho más de lo que ella cree. Sae por otro lado se arma de valor y le confiesa sus sentimientos y aprende a valorarse más a sí misma gracias al apoyo del protagonista masculino. Debo decir que este anime no tiene nada de especial. Nada de drama emocional, los típicos malentendidos, la típica mentalidad de los personajes de anime romántico, un estilo artístico adorable, y la lista sigue y sigue. Pero mientras esté bien compuesto, ¿qué tiene de malo no tener nada especial? Hay que añadir que se anunció la secuela el mismo día que terminó la serie, así que sí, es una buena opción para los fanáticos del shoujo. Gachiakuta. Uno de los problemas de Gachiakuta es lo poco desarrollada que resulta su singularidad. Una ambientación original con un estilo genial, solo para albergar una historia shonen bastante genérica con un ritmo extraño. Le da un gran trasfondo a un personaje que no aparece en pantalla, falsifica un potenciador genérico que es de todo menos genérico para un héroe en apuros, solo para salvarlo justo a tiempo. Verán a una antagonista derrotada de forma penosa y sin sentido, solo para que regrese y pierda de forma tradicional. La historia intenta decir algo interesante, pero se desvía hacia una confrontación disparatada, grande, genérica y lenta. El anime hace muchas cosas geniales y algunas se conservan, pero la mayoría termina siendo socavadas. Como anime es una experiencia visual divertida. El estilo artístico no solo se limita al arte tradicional, el anime contó con un diseñador de grafitis en sus filas, con eso ya se intuye que es un shonen que se verá diferente. La asignación de recursos es buena. En general, no es una maravilla de la animación, pero la serie hace muchas cosas bien para superar sus expectativas. La música es otro factor clave. La banda sonora del anime es muy apropiada y bien lograda. Otro punto a destacar son las secuencias animadas bien distribuidas. Estos van desde una pelea muy bien animada hasta una secuencia emotiva con un estilo artístico modificado. El diseño de los personajes es importante. Lucen geniales e interesantes, pero adolecen de una anatomía irregular. Algunos son intencionales, pero no son muy atractivos, y en ocasiones las proporciones corporales de los personajes están completamente alteradas. El rumbo que tomó esta historia es bastante decepcionante.
Salvo las partes apresuradas y simplistas del primer episodio, todo parecía muy interesante. El protagonista sufre una injusticia masiva y se ve arrojado a un entorno extremadamente hostil. Los temas relacionados con la basura, la mugre y todo lo relacionado que se extienden a problemas sociales, son interesantes. Desafortunadamente, en su camino hacia la decadencia, el autor proporcionó una historia bastante genérica. Rudo encuentra inmediatamente un mentor que estaba en su paseo matutino por el abismo donde se arroja toda la basura desde arriba, y rápidamente presentan otra organización shonen que le dará al héroe una comunidad y un propósito. La estructura de esta temporada también es bastante triste. Tras la introducción, repasamos una serie de eventos conectados por episodios muy lentos en los que el grupo, la organización a la que pertenece el protagonista, los limpiadores, simplemente deambulan. Dichos eventos son una mezcla de todo. Algunos son simplemente aceptables, otros no me gustaron. Está el arco de Amo, que tiene desarrollo interesante, pero también se siente bastante lento. Esos eventos más pequeños y los viajes entre ellos hacen que este anime sea más lento de lo esperado. Los personajes son un grupo interesante pero al mismo tiempo bastante estereotipado, nada fuera de lo común para un shonen. El desarrollo de estos es limitado y salvo Rudo, Amo y Zanka, nadie tiene nada interesante. Rudo es, en esencia, el típico protagonista shonen. Me gusta su lucha por la venganza y parece que algo más está despertándose dentro de él más allá de la venganza. Una especie de vínculo y afecto con sus camaradas. Nada repentino sino gradual. No es que tampoco sea nada muy elaborado, pero mejor eso que un emo estático que no sale de su cabezonería. Zanka tiene una lucha interesante, no solo lucha física sino una consigo mismo, con su pasado y su presente. Un conflicto, de nuevo típico pero interesante y siempre eso es bienvenido. También está Ensign como profesor y un personaje súper fuerte, alguien estilo Gozo pero quizás sin tanto peso ni tanto poder dentro de su mundo. Y Amo también tiene un personaje misterioso e interesante. No son muy únicos, pero son lo suficientemente buenos. El resto de los personajes casi no hay nada que destacar. Se esfuerzan en no ser lo suficientemente mediocres ni estereotipados sin mucho éxito. Como ya he dicho, todos son bastante interesantes, pero el anime no consigue que la mayoría sean interesantes, ni siquiera cuando intenta compaginar el reparto adicional con algunos personajes fuera de ciertos eventos importantes. Damos un vistazo interesante a Ryou, pero su dirección aún no está definida. Ensign es un mentor genial que hace menos de lo esperado, y punto. Ahora que repasamos la lucha por gestionar la avalancha de gente y los intentos fallidos de hacer que todos los miembros del grupo sean interesantes, la decisión de hacer que todos los buenos luchen contra el grupo antagónico no sea lo ideal. Dividir a todos en combates uno contra uno es una decisión descabellada. Los combates son largos y no muy interesantes, salvo por algunos buenos momentos. Si bien sirve como clímax de esta temporada, en realidad es básicamente la introducción del gran antagonista, que refleja muy bien las motivaciones de Rudo. Nuevamente hay señales de algo distintivo, pero Gachiakuta no puede evitar ser un shonen estándar en esencia. La serie no priorizó lo que quería decir. Tiene mucho potencial y quizás en el futuro haga algo genial, pero por ahora esto es muy típico. Una avalancha de personajes diluye el reparto principal. La trama de veces tiene una historia de fondo muy bien hecha y a veces es simplemente lo de siempre. El ritmo es a veces bastante malo, con ciertos episodios que son rellenos sin serlo ya que forman parte del material original. El arco final culminante es demasiado grande para la pequeña estructura que tenía la serie, lo cual es triste considerando el ritmo lento de algunos episodios más irrelevantes. Un shonen muy dispar que de momento no logra un arranque potente. Bukiyo no Senpai. Este anime fue una grata sorpresa y resultó mejor de lo que pensaba. En primer lugar, los diseños de los personajes lucen geniales. Por ejemplo, la forma en que están dibujados los ojos y cómo les añaden esa animación brillante fue un toque encantador. Y los personajes importantes tenían mechas de colores en el pelo. Estos pequeños detalles en el diseño de los personajes los hacían destacar aún más, lo cual me pareció un buen detalle. La animación en sí no mata, pero es lo suficientemente buena para el tipo de serie que es, y los pequeños detalles realmente marcan la diferencia y animan el ambiente. También disfruté de las personalidades sencillas de los personajes. Azusa y Yu son bastante sencillos y cercanos. Capturan la esencia de las relaciones clásicas de los oficinistas japoneses.
Ambos son humildes y respetuosos, características esperadas de un trabajador adulto japonés. Es fácil identificarse con Yu porque es joven y nuevo en el trabajo, aprendiendo las reglas. Se encuentra en una situación que mucha gente experimenta al empezar su trabajo. Y Azusa es una trabajadora con experiencia que le enseña a Yu sobre el trabajo. Su mentoría es cercana porque a veces nos preguntamos si estamos enseñando a alguien de la mejor manera. Y su ansiedad al respecto realmente conmueve a los espectadores. Ver a los personajes interactuar entre sí se vuelve cada vez más entretenido a medida que su relación crece con el tiempo. Es relajante y dulce ver a ambos personajes interactuar. Los personajes secundarios fueron excelentes incorporaciones, y mi única queja es que no los vemos más. Son un elenco colorido y aportan a la historia al ofrecer apoyo a los personajes. La chica de cabello azul era genial. Tenía una energía que casi le daba la vibra de un personaje principal. Es una gran compañera y no es autoritaria ni molesta, y la vemos más con el paso del tiempo, fue una gran adición al elenco. Lo único negativo es que este es un anime sobre el estilo de vida sin drama real. No hay ninguna situación seria o agotadora que ponga a prueba la moral o la humanidad de un personaje. Es simplemente un anime dulce y relajante sobre las relaciones laborales con un toque de comedia. Así que si buscáis drama de verdad o momentos conmovedores, aquí no los encontraréis. Pero es un anime relajante y si buscan algo tranquilo, es una buena opción. Watashi wa tabetai, hito de nashi. Sabes que una obra yuri es realmente buena cuando puedes eliminar el yuri y aún así sigue siendo una gran historia. La última vez que un yuri me hizo sentir así fue con Yagakimi, el cual es un buen ejemplo. Es cierto que si esperáis ciertas cosas de esta serie, no es tan disfrutable. Antes de tratarse del amor romántico, trata simplemente del amor en general. Amor por los amigos, familia, seres cercanos, vecinos y por la vida misma como tal. Y trata de lo difícil que es amar algo cuando te arrebataron lo que más amabas en un parpadeo, hace mucho tiempo. Cuando sientes culpa de ser el superviviente y te preguntas si estarías mejor muerto. Cuando te sientes mal por quienes te aman, pero a veces no puedes soportar el dolor de vivir en la cruel y pesadillesca realidad en la que despiertas cada día. Quienes realmente disfrutarán esto son quienes han sufrido depresión y pensamientos suicidas, o conocen a otros que los han sufrido. Nunca antes había visto un personaje de anime representar la depresión de forma tan realista. Quienes no se identifiquen con la protagonista podrían encontrarla un poco repetitiva, pero a quienes no la conozcan y a los que no la comprendan les diría que se esfuercen más por ponerse en su lugar. Las personas no cambian de la noche a la mañana. Y a veces, en lugar de sanar las heridas, solo las empeora. La serie es hermosamente triste y conmovedora, en el mejor de los sentidos. Las imágenes del agua se usan como metáfora de la depresión y la disociación, ya que la protagonista siente que se está ahogando y que no vive en el mismo mundo que quienes la rodean, los que viven en la superficie. Las escenas cómicas a veces son un poco extrañas, pero eso también es realista. Las personas con depresión aún pueden encontrar cosas divertidas entre sus deseos de morir. Pese a no ser una persona depresiva, he pasado por momentos difíciles donde apenas podía levantarme de la cama, puedo identificar fácilmente los sentimientos de la protagonista. Esos intensos sentimientos negativos que surgen al ir a lugares normales donde todos viven felices, normalmente. Cada vez que la protagonista sale, se ve obligada a recordar que quienes la rodean aún tienen hermanos y padres. Especialmente en lugares felices donde la gente va a divertirse, tienen el efecto contrario en ella. La protagonista, Hinako, vive en el mismo mundo que los demás en teoría, pero en realidad es totalmente diferente. Lo cual también es una especie de paralelo al mundo en el que viven los yokai de esta serie, los cuales se ven atraídos por Hinako constantemente. Y en ese sentido, el hecho de que la serie elija mantener un elenco principal pequeño también es una gran decisión y un reflejo de cómo es vivir con depresión. Es como si esas tres, Hinako, Shiori y Miko estuvieran en su propio mundo, o al menos, las otras dos intentan estar en el mundo de Hinako tanto como pueden. Su pequeño y sofocante mundo, que nadie puede ver ni comprender, excepto sus dos seres más cercanos, quienes se esfuerzan constantemente por comprenderlo. La brillante y discreta actuación de Ueda Reina aporta una profundidad notablemente matizada al dolor de Hinako. Justo debajo de la superficie, en cada respiración, siempre se puede sentir esa vasta y gris corriente subyacente de desesperación, incluso en momentos de alegría, mientras ella se esfuerza cada día por el bien de quienes la rodean.
Es sutil, extraordinario y desgarrador. En cuanto a los personajes, Hinako es la protagonista, quien está muy deprimida por ser la única sobreviviente de una familia de 4. Su día está lleno de intentar dar su mejor esfuerzo para vivir el día a día y está perdida en la depresión, que se representa muy bien al verse envuelta en un océano infinito. A lo largo de la serie, su única intención es morir para terminar con su sufrimiento y estar con su familia de nuevo, y el anime gira en torno a ella esforzándose por encontrar alguna razón para vivir de nuevo. Luego está Shiori, que es una sirena japonesa. Es astuta, egoísta y orgullosa. Su principal interés es estar al lado de Hinako y hacer todo lo posible por nutrirla y protegerla mientras se burla de ella tanto como sea posible y también revela tener un pasado conflictivo. Aprendió de su experiencia desafortunada con otra chica y ahora intenta establecer el mismo vínculo con Hinako. Por último está Miko, que para mí es la mejor chica y el mejor personaje de la serie. Es enérgica, bondadosa y un poco tonta. Pero es su espíritu alegre y cariñoso el que cuida no solo de su mejor amiga Hinako, sino también de todos los demás. Ayuda a Hinako de forma altruista velando por ella y protegiéndola de espíritus malignos todo el tiempo desde que era niña. Al igual que Shiori, ella es una kitsune, un espíritu muy poderoso a nivel de Shiori. Además es el principal aporte de humor y ligereza de la serie. Es el principal apoyo emocional y el ángel de la guarda de Hinako. Tiene hasta un ending dedicado completamente a ella, el cual es magistral. El resto de personajes solo aparecen durante 1 o 2 episodios y no tienen un gran impacto en la historia. La serie es densa, y los temas que trata merecen el cuidado y el respeto que se les brinda. Me encanta esta serie. Los 3 personajes principales son muy diferentes, complejos, a veces moralmente ambiguos, y aún así trabajan juntos por un bien común, crecen y cambian, aunque sea un poco. Los giros fueron presagiados gradualmente y ejecutados con éxito, la música no es nada especial, pero contribuye a la atmósfera, y los diálogos eran fluidos e impactantes en algunos casos. La serie es extremadamente buena en casi todos los sentidos y la recomiendo ampliamente.